¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a estar resolviendo el problema número 1 del problemario de física. El tema es movimiento en una dimensión. Entonces vamos a ver qué nos plantea el problema para poder empezar a resolverlo. El problema dice: un conductor que viaja de Monterrey a Ciudad Victoria normalmente conduce por una carretera a una velocidad media de 110 km por hora y lo hace en un tiempo de 3 horas con 20 minutos. En un día con clima lluvioso y con tráfico vehicular, debe conducir por el mismo tramo a una velocidad media de 65 km por hora. ¿Cuánto tiempo de más tardará en el viaje debido a esta situación? Bueno, vamos a empezar por identificar los datos que tenemos. Tenemos, como pueden ver aquí, dos velocidades, una de 110 km por hora y otra de 65 km por hora. Entonces tenemos la velocidad 1, que es 110 km por hora, y tenemos la velocidad 2, que es de 65 km por hora. Y tenemos a la par de la velocidad 1 el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, que es de 3 horas con 20 minutos. No tenemos un tiempo 2 porque pues es el que nos está pidiendo calcular para saber cuánto más es ese tiempo de estas 3 horas con 20. Ahora, ¿por qué no tenemos una distancia 1 y una distancia 2? Porque la distancia que se quiere recorrer es la misma. Se quiere recorrer el tramo de Monterrey a Ciudad Victoria, lo que le toma en un día seco, en un día sin tráfico, y lo que le toma con condiciones pues de lluvia. Entonces va a ser la misma distancia para las dos velocidades y para los dos tiempos. Entonces vamos a trabajar con esta información. Seguimos por identificar qué tipo de movimiento es el con el que estamos trabajando. En este caso es un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. El MRU se caracteriza porque tiene una velocidad constante y además nada más tiene una ecuación para que nosotros podamos trabajar con ella, que es que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos empezar a sustituir directamente aquí? Porque estas 3 horas con 20 las tenemos que pasar de una manera que las podamos trabajar en, nuestra, en nuestras sustituciones. Entonces pues las tenemos que poner de manera ya sea de fracción o decimal. Muy bien, ahora un error que es muy común es decir que estas 3 horas con 20 minutos son igual a 3.20 horas. ¿Por qué esto es incorrecto? Porque según esa lógica, si nosotros tenemos 3 horas con 30 minutos, estaríamos diciendo 3.30 horas. Y si nosotros recordamos, 30 minutos de una hora no es una tercera parte, es decir, no es un tercio, es la mitad. La mitad de una hora son 30 minutos. Por eso se le llama media hora. Entonces, esto es incorrecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué porcentaje o qué porción de la hora son estos 20 minutos que nos restan. Y si nosotros pues nos ponemos a analizar que la hora tiene 60 minutos y queremos saber qué parte son estos 20, al dividirlo nos queda que nos da un tercio. Entonces aquí tenemos en realidad 3 horas y un tercio de hora. Entonces estos 20 minutos son este tercio del que se está hablando. Pero así lo podemos poner en nuestra calculadora, pero toma un poquito más de práctica para ponerlo con este acomodo. Entonces lo que nosotros hacemos es pues que lo pasamos a una fracción impropia que nos queda. Aquí multiplicamos este 3 por 3, tenemos que son 9. 9 más 1 que tenemos aquí solo, pues tenemos 10 tercios. Y 10 tercios de hora, pues son 3 punto y algo horas. En este caso 1 entre 3, si lo ponemos aquí nosotros directamente 10 entre 3, pues nos va a dar 3.33333 periódico. ¿Por qué no lo ponemos así? Porque por más 3 o números 3 que nosotros pongamos, no vamos a llegar a la cantidad exacta. Entonces es de alguna forma es menos confiable estar poniendo todos los 3 que podamos en lugar de poner 10 tercios, porque es más exacto poner la
la forma fraccionaria, ya que es una fracción que nos va a dar muchos valores repetidos. Entonces, después de esto, ya podemos nosotros empezar a trabajar con nuestra ecuación. La única parte es que no queremos conocer la velocidad ya la tenemos, es de 110 km por hora. ¿Qué queremos conocer primero? Pues lo primero que diríamos es, pues el tiempo que le toma en la velocidad 2, ¿para qué nos ponemos a trabajar con la velocidad 1? Bueno, la forma en la que yo lo abordé fue conocer primero la distancia que tienen que recorrer estas dos velocidades para poder trabajar con esta misma ecuación, pero ahora con esta velocidad. Entonces, al despejarla, tenemos que lo único que le estorba la distancia para quedar sola es el tiempo. Y está dividiendo, entonces de este lado va a pasar a multiplicar. Tenemos que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ahora vamos a empezar a sustituir. Tenemos que la distancia va a ser igual al tiempo 1 que tenemos, que es 110 kilómetros por hora. Y esto lo vamos a multiplicar por los 10 tercios de hora. O si ustedes lo quieren poner como 3.3 o 3.33, también se puede. No hay ningún problema. Lo único es que va a variar en la exactitud y en la cantidad de decimales que se acerquen a la respuesta. En este caso, pues yo les muestro cómo en mi calculadora se puede meter esta información para que sea un poquito más exacto. Tenemos 110 y eso lo vamos a multiplicar por 10 tercios. Y aquí vamos a tener la respuesta, que es de 366.66. Y me van a decir, ¿y por qué eso no lo pones tú como una fracción? Bueno, porque esto ya está representando ya una distancia, y ahorita ya lo necesito para poder trabajarlo cuando mucho con 2 o 3 decimales. Vamos a ver cómo lo pueden también poner con el 3.33 que estábamos platicando, para que vean que no dista tanto la respuesta. Tenemos 110 y eso lo vamos a multiplicar por 3.33. ¿Y qué nos va a dar eso? 366.3. Entonces pudimos haber puesto ese 366.3 o este otro. Como se dan cuenta, lo que está variando son los decimales. Entonces yo decidí poner esto porque para mí de alguna manera es un poco más exacto. Ustedes lo pueden poner pues como ustedes gusten, como les diga su profesor o como ustedes estén acostumbrados a trabajar. Entonces, esta va a ser la distancia con la que van a estar trabajando las dos velocidades. Ya completé aquí un tercer dato que no tenía, que es la distancia para ambos sistemas. Entonces, si ya tengo yo que mi velocidad va a ser de 65 km por hora para recorrer 366.66 metros, ¿cuánto tiempo le va a tomar este movimiento? Y lo único que tenemos que hacer nosotros es sustituir en esta misma fórmula. Ahora vamos a trabajar con V2 es igual a la distancia entre el tiempo 2, y queremos conocer ese tiempo 2, entonces lo despejamos. Aquí pues nosotros vamos a pasar este tiempo 2, si está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Aquí está multiplicando el tiempo por la velocidad y le estorba ahora la velocidad para quedar solo, entonces esta velocidad está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Y nos queda el despeje, que tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Y ahora vamos a sustituir estos valores, que es que el tiempo, aquí vamos a especificar que es el tiempo 2 y la velocidad 2, va a ser igual a ¿qué? A la distancia que acabamos de sacar, que es de 366.66 metros, entre pues la velocidad 2 con la que queremos trabajar, que es de 65 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué información nos va a dar esto? Pues vamos a ver. Vamos a tener nosotros que dividir estas cantidades y nos queda 366.66 entre 65 kilómetros, y esto nos da 5.64.
Ahora, ese 5.64, ¿qué es? Ese 5.64, ¿qué me está diciendo? Que en realidad, ¿qué interpretación le vamos a dar? Pues estas 5.64 son las horas que se va a tardar en llegar de Monterrey a Ciudad Victoria yendo a 65 kilómetros por hora, recorriendo 366.66 metros. Pero a nosotros no nos sirve en esta presentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos pide el problema es cuántas horas más que estas 3 horas con 20 minutos tardará. Entonces, si nosotros lo cambiamos a minutos y a segundos, de igual forma lo vamos a tener que regresar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues se acuerdan que habíamos dicho que este 10 tercios nos conviene trabajarlo en esa forma. Pues si nosotros acá, a la respuesta que teníamos en este momento, le restamos esa cantidad, que son 10 tercios, nos va a dar esto. Nos va a dar que la diferencia de horas, si lo podemos poner por aquí, o la diferencia de tiempos, diferencia yendo a la velocidad 1, y la diferencia de ir entre la velocidad 1 y la velocidad 2 va a ser de 2 horas, 2.30 horas. ¿Por qué no digo 2 horas con 30 minutos? Por lo que acabamos de decir aquí arriba. El punto 30 de una hora no son 30 minutos. Como lo vimos, pues es casi una tercera parte, entonces va a ser un valor cercano a estos 20 minutos. De hecho, si lo ponemos en grados, minutos y segundos, son 2 horas, 18 minutos y 27.32 segundos. Entonces, esta es la respuesta aproximada que viene en el formulario, y este sería el primer problema ya resuelto en orden, que es, recordamos de nuevo, es de movimiento en una dimensión. Y estos son segundos.